En los últimos 60 años, la gentrificación en las grandes urbes ha transformado los barrios y ha desplazado a sus habitantes originarios. Se trata de un problema global muy complejo. Si bien tiene numerosas causas y consecuencias, el común denominador es la expulsión de la población local para abrir las puertas de los barrios a otra con más poder social y económico. Las características de esta problemática social varían de un lugar a otro. Las causas suelen tener raíces culturales y económicas, ya que mientras en la ciudad hay gente limpiando parabrisas en las esquinas, a escasos metros hay edificios vacíos, donde los principales beneficiados suelen ser los grandes consorcios inmobiliarios. ¿Cuáles son las causas y las consecuencias de la gentrificación? ¿Por qué representa un problema y cómo podría solucionarse? Esto y más en Lo Marginal en el Centro. Buenas noches a quienes nos acompañan en una emisión más de Lo Marginal en el Centro. Bienvenidas y bienvenidos. En el programa de esta noche platicaremos sobre el desplazamiento de personas de sus hogares para hacer de esos espacios fuente de negocio, ya sea a través de grandes complejos habitacionales accesibles solo para las personas que tienen los ingresos más elevados o abriendo nuevas sucursales de grandes empresas transnacionales, por mencionar algunas situaciones. Para hablar de este fenómeno que se ha denominado gentrificación, me acompaña esta noche Vicente Moctezuma Mendoza, quien es doctor y maestro en antropología social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Ha impartido clases en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es miembro del SNI, del Sistema Nacional de Investigadores, y autor del libro El desvanecimiento de lo popular. Gentrificación en el centro histórico de la Ciudad de México. Vicente, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Bienvenido a Lo Marginal en el Centro. Muchas gracias. Al contrario, es un gusto estar acá y poder platicar de estos temas. Y a nosotros se une Samira Sánchez Trujillo, quien es estudiante del doctorado en estudios urbanos en el Colegio de México. Ella es maestra en estudios urbanos por esa institución y economista por la Facultad de Economía de la UNAM. Sus líneas de investigación son mercado laboral, desigualdad económica y política pública. Ella es miembro del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales. Samira, un gusto contar contigo en el panel de esta noche. Bienvenida. Hola Jenny, gracias por la invitación. Un saludo al doctor Vicente y a todo tu auditorio. Perfecto, entonces comencemos con la charla que nos ocupa, que nos va a ocupar esta noche. Primero que todo, quisiera preguntar, Samira, por el concepto del que estamos hablando, por tratar de definir el fenómeno del que hablamos, y básicamente la pregunta es, ¿qué es la gentrificación? Y si puedes señalar algunas de las causas que la producen. Sí, bueno, la gentrificación fue originalmente definida y nombrada así en 1964 por la socióloga marxista Ruth Glass y lo definió como un proceso de reestructuración urbana y de desplazamiento de una clase social por otra. En este proceso hay un fuerte capital que se invierte en un territorio que normalmente es antiguo y deteriorado y que es habitado por una población empobrecida y se usa ese territorio para hacer negocios privados y esos sitios son reestructurados y son destinados también al uso habitacional como servicios, comercios, etcétera. Todo ello va funcionando con el juego de la oferta y la demanda y provoca el incremento de las rentas urbanas y el consecuente desplazamiento directo o indirecto de la población residente de menos ingresos. Este proceso ya había sido identificado por Engels a mediados del siglo XIX, después de que Haussmann reconstruyera el centro de París, y pues el resultado fue el desplazamiento hacia la periferia de la clase obrera. Alguna de las causas de la gentrificación, al menos en la Ciudad de México, pero yo diría que en cualquier ciudad inserta en el capitalismo, tiene que ver con las
las nuevas formas de acumulación del capital y de trabajo que se reflejan en el espacio y que son permitidas e incluso impulsadas por acciones estatales. Por ejemplo, pues la especulación inmobiliaria, que se refiere a la inversión y al control artificial de la oferta de la vivienda por el incremento de su precio. También están los cambios en la economía, como la terciarización, que elevan la demanda de determinados espacios para oficinas, y más recientemente, pues los cambios tecnológicos que posibilitan empleos a larga distancia y por tanto vivir con mejores salarios en países con menor costo de vida, y esto pues incrementa la demanda y el precio de las viviendas. Y ante esto, en la Ciudad de México, ¿qué ha hecho el Estado? Bueno, primero, en un primer momento, redujo el gasto social, el gasto en vivienda social. Eh, Fue en un primer momento por mandato de las obligaciones que contrajo con el préstamo del Banco Mundial. Luego, también por parte del Estado se privilegió la inversión para el desarrollo y el embellecimiento de espacios destinados a la actividad económica. El ejemplo más citado en este punto, pues, es Santa Fe. También se ilegalizó y se criminalizó la ocupación del espacio por personas sin vivienda, como lo hacía el bando número 2, que instituyó Andrés Manuel López Obrador en el 2000 y que prohibía la construcción en las alcaldías de la periferia. También se privilegió las asociaciones público-privadas para el desarrollo de vivienda, que esto también la encareció la vivienda. Y pues esto ha dado como resultado que actualmente la vivienda en promedio en la Ciudad de México llegue a costar 3.8 millones de pesos, un precio que pues que solo puede pagar el 2% de la población que vive en la Ciudad de México, y pues que solamente una mínima parte de la población puede comprar vivienda. Sí, Aunque justamente, podríamos, aunque sí. podríamos abundar en más causas, yo creo que estas son las principales. Sí, me parece muy interesante lo que mencionas, Samira, porque sin duda algunos de los fenómenos que tú mencionabas desde la bibliografía, nosotros los podemos ver en la cotidianeidad, ¿no? Más adelante vamos a platicar precisamente de las consecuencias, pero creo que esto que mencionas es muy plástico y nosotros lo podemos constatar. Y preguntando también en este mismo sentido, Vicente, no sé si creas necesario abonar algo acerca de qué es la gentrificación, pero también acerca de las causas que la originan, porque seguramente como casi todos los fenómenos sociales, este debe ser un problema que puede ser visto desde muchas aristas. Eh, sí, bueno, aprovecho también para saludar a Samira, que no la saludé hace rato. Y sí, en efecto, digamos, como que es un proceso multicausal que tiene en el centro, sin embargo, digamos, pues, las dinámicas de mercado, ¿no? Eso, sin embargo, pues puede transformarse, digamos, o configurarse de distintas formas a partir de la participación, por ejemplo, que tiene el Estado en crear espacios atractivos para la inversión. Como hemos visto en los años recientes, también la gentrificación pues se ha convertido en un proceso que no solo atañe a las desigualdades de clase dentro de una sola ciudad, sino que se ha convertido en un proceso y un fenómeno que tiene unas características transnacionales, ¿no? Y que está, digamos, pues sujeto también a transformaciones tecnológicas, ¿no? Como pueden ser, pues, estas plataformas para alquiler de corta estancia, ¿no? Que han abierto un mercado nuevo, digamos, para otras formas de ocupar lo que antes, pues, eran espacios residenciales tradicionales para vivir, pues, varios años y que ahora se alquilan, pues, bajo un esquema mucho más orientado al turismo y bueno, y esto que se llama la corta estancia, ¿no? Tal vez, digamos, como que algo en lo que me parecería importante abonar es que la gentrificación
lo que pone en claro, lo que trae enfrente, es la poca capacidad que tienen los sectores populares, los sectores de menos ingresos, pero ahora en la ciudad vemos que también algunos sectores pues más de clases medias, de controlar las transformaciones que hay en sus vecindarios, ¿no? Habría que recordar que en un mercado de vivienda capitalista, digamos, que se rige a través de la oferta, ¿no? Y que supone, digamos, también la propiedad privada sobre el suelo, los sectores populares, los pobres, los sectores de ingresos bajos y medios bajos, viven en aquellos lugares donde los sectores de ingresos altos no quieren vivir, ¿no? Es decir, viven en espacios, digamos, que quedan relegados a los intereses de quienes tienen mayor poder, ¿no? Y digamos, como que traigo eso al centro porque si pensamos en esa dimensión, en el poco control que tienen los sectores populares sobre su espacio y pensándolo en términos más amplios sobre la ciudad, habría que vincular la gentrificación, entenderla, digamos, no solamente como un proceso que viven ciertos sectores que habitan un barrio que de pronto es interesante para otros con mayores recursos, ¿no? Y que a partir de esa demanda empiezan a ser desplazados, la oferta comercial empieza a cambiar y ya no pueden, digamos, comer en la comida corrida que había antes, ¿no? Empieza, digamos, a aumentar el nivel de vida de la colonia, sino que también esto, de alguna manera, pues se anuda con la propia imposibilidad que tienen los sectores de bajos ingresos de habitar, por ejemplo, en las áreas centrales de la ciudad, ¿no? Donde se concentran, digamos, los principales bienes culturales, educativos, donde hay, digamos, la mejor accesibilidad a los distintos bienes urbanos, donde se encuentran además las colonias que tienen las mejores condiciones en términos de infraestructura, de seguridad, etcétera, ¿no? Eh, la gentrificación no solamente afecta a quien es desplazado en un momento particular, a quien ve, digamos, que su barrio se está, su vecindario, su colonia se está transformando y que cada vez se siente más ajeno, sino que también participa de la producción de ciudades segregadas, en las cuales, digamos, pues hay espacios donde se concentran las élites, ¿no? Espacios que son muy valorados por sus características urbanas y otros donde se concentran pues, los sectores de menores recursos que se encuentran pues alejadas, mal provistas, inseguras, etcétera, ¿no? Entonces, la gentrificación, al aumentar los precios en estos lugares, no solo excluye a quien desplaza en un momento, sino que genera un espacio excluyente frente al cual pues los sectores, las amplias mayorías de la ciudad pues no pueden acceder. Entonces, digamos, como para pensarlo en términos más amplios, las afectaciones. Sí, y precisamente por este lado de las afectaciones es que vamos a continuar la charla y me parece de todos modos relevante señalar cómo este fenómeno que se nos presenta como no sé, como algo que a lo mejor no tiene o tiene poco que ver con intereses que se encuentran más allá solamente del inmediato este señor que está convirtiendo su departamento, su espacio en una fuente de ingreso, como no es solamente eso, sino que tiene más cosas que lo sustentan y que posibilitan que se den este tipo de tratos y de que hacen de la vivienda ya no solamente un derecho, sino también algo sobre lo que se puede, sobre lo que se puede especular. Y precisamente ya hablaban los dos sobre las consecuencias, pero recientemente vimos en la Ciudad de México una manifestación en contra de la gentrificación y pareciera de algún modo que es algo que evidentemente se ve como un problema, pero todavía hay gente en los medios de comunicación que sostienen que la gentrificación no existe, que ese tipo de problemas son ideología que se inventan gente que tiene alguna clase de enojo contra los poderosos. Y quisiera preguntarte, Samira, que ¿por qué es un problema? ¿Por qué? Parece que es una pregunta que no tiene mucho sentido, pero sí tiene sentido porque hay gente que la niega. ¿Por qué es un problema? Y también cuáles son
los espacios más afectados? Sí, como ya mencionaba, pues la principal consecuencia es el aumento del precio de la vivienda y por lo tanto, pues como ya dije, solo una parte muy pequeña de la población puede ser propietaria de una vivienda, al menos en la Ciudad de México. Esto ha quedado claro, eh, por ejemplo, en datos un poco más macro que reflejan que en el Censo de Población y Vivienda de 2015 y de 2020, la proporción de personas propietarias de la vivienda en la que viven disminuyó de 71 a 52% aquí en la Ciudad de México. Y esto, el aumento de la renta y del precio de la vivienda, pues provoca un desplazamiento de la gente de estratos populares que ya no puede pagar una propiedad y estas se van hacia las colonias con vivienda más barata, que casi siempre se caracteriza por carecer de más servicios. Y esto pues en el espacio se reproduce la desigualdad espacial y también la económica, porque pues la mejora de alguna infraestructura y de seguridad en zonas con rentas altas, pues se va haciendo a costa de la infraestructura y de la seguridad en los espacios que hay en esa misma ciudad, sin servicios públicos, sin seguridad, sin calles pavimentadas, entre otras cosas. Creo que es importante decir que en la Ciudad de México, probablemente a principios del siglo XXI, la gentrificación estaba como encapsulada en algunas colonias con atractivos arquitectónicos, turísticos, como la Roma, la Condesa, el centro histórico, pero a últimas fechas, colonias que tradicionalmente eran de clase media baja o de clase baja, como la colonia Doctores o la colonia Obrera, o la colonia o hasta la Santa María la Ribera, ya han, mercados inmobiliarios ya han dicho que hay signos de que empiezan a gentrificarse. Y pues esto, el que cada vez se vaya expandiendo más y más la gentrificación, pues a quien afecta sobre todo es a los trabajadores, porque los trabajadores pues están condenados a seguir al empleo, que esos siguen estando en algunos puntos de la ciudad. Y por eso, pues la expulsión de la clase trabajadora del centro, pues trajo consigo el desarrollo de enormes centros de población más allá de la periferia de la ciudad, en municipios que están a 30 o 40 kilómetros de distancia, en los municipios como Nezahualcóyotl, Ecatepec, Chimalhuacán, y estos trabajadores, pues hacen desplazamientos que tardan horas en un transporte pues inseguro y costoso y que tiene otras implicaciones de contaminación atmosférica. Y eso, aunque parezca muy lejano de la gentrificación, también es una consecuencia del largo proceso de la gentrificación que se viene haciendo en la Ciudad de México. Sí, esto que mencionas acerca del transporte público también es algo que se ha puesto en el debate porque es realmente inhumano que haya gente que tenga que pasar 6 horas de su día en el transporte público para poder llegar a su trabajo. Y por supuesto también lo que mencionabas tú acerca de el acceso a los servicios básicos. Quisiera preguntar, Vicente, ¿por qué la gentrificación es un problema? Ya nos mencionaba Samira cuál era su perspectiva sobre este punto y también preguntarte por cuáles son los espacios más afectados, aquellos que no están protegidos por la legislación, aquellos que cuentan con poca cohesión popular o cuáles son. Digamos, me parece que ahora hay una visibilidad de la gentrificación particular que tiene que ver con esa marcha, con la marcha pasada, ¿no? Eh, pero la gentrificación a mí me parece que es un fenómeno que ha sido más amplio en la ciudad, pero sin embargo, pues que es un fenómeno que en gran medida pues es invisible justo porque en su gran mayoría se despliega pues de una forma silenciosa, ¿no?
el inquilino, digamos, pues que ya no puede pagar la renta y que es desalojado, ¿no? Realmente, digamos, frente a los casos de desplazamiento que no tienen ninguna visibilidad pública, son, digamos, inmensamente mayores que aquellos frente a los cuales de pronto pues nos topamos porque encontramos en una calle los muebles, la ropa, los electrodomésticos, ¿no? Todos los bienes, digamos, que de pronto constituyeron un hogar y que se convirtieron visibles y que se hacen visibles, digamos, en el espacio público. Ahora que la gentrificación ha llegado a estas colonias, pues se ha hecho visible también porque se trata de sectores que tienen más voz, digamos, en la esfera pública, ¿no? Que pueden, digamos, hacer en las redes sociales, por ejemplo, una presencia más fuerte que otros sectores. Pero me parece, digamos, que la gentrificación es un proceso muy extendido y recuperando justo lo que señalaba Samira hace rato, hay un dato muy relevante que publicó el gobierno de la Ciudad de México en 2023 que señala que anualmente se consideraban eh, la ciudad había expulsado en los últimos 20 años anualmente 23,000 hogares, ¿no? Aquí habría que hacer una multiplicación pensando que, según el censo del 2020, el número de ocupantes de vivienda, ¿no? Digamos, haciendo ahí una conversión entre vivienda y hogar, digamos, nos estamos aproximando, pues, ¿no? Es de 3,3, ¿no? Entonces, estamos hablando de 23,000 hogares anualmente que habría que multiplicar por 3,3, ¿no? Por 3 si quieren ser conservadores. Ese número de gente está siendo expulsada anualmente de la Ciudad de México por distintos procesos, entre ellos procesos de gentrificación. Es una cifra, digamos, alarmante, ¿no? Brutal, pues. Eh, Finalmente cientos de miles han sido expulsados de la ciudad, ¿no? Entonces, digamos, si no nos parece grave que esté sucediendo esto, que la gente tenga que recorrer diariamente 4 horas, tenga que perder, digamos, 4 horas en el transporte de su casa, digamos, a sus centros de trabajo, que por lo general se encuentran en lo que se denomina la ciudad central en la Ciudad de México, ¿no? Pues realmente no sé de qué estamos hablando, ¿no? Desde mi punto de vista, negar la gentrificación y celebrar, digamos, que el orden socioespacial que existe en la ciudad con las características de desigualdad que existen, ¿no? Con una concentración, digamos, de sectores favorecidos en los espacios centrales donde hay, digamos, de nuevamente las mejores condiciones urbanas y de los sectores populares en las periferias lejanas y muy lejanas de la ciudad. Si eso, digamos, pues no resulta grave, no resulta un problema, pues realmente como que no sabría qué podríamos entender como un problema en términos urbanos, ¿no? Y habría que pensar además que la gentrificación y el precio del suelo en los espacios centrales eh, no se debe, digamos, a las características de la propiedad privada, no tiene que ver con una inversión particular que se haya desarrollado, etcétera, sino que es un producto de la ciudad en su conjunto, que es precisamente la centralidad, ¿no? Entonces, en ese sentido también habría que problematizar por qué es susceptible, digamos, de obtenerse una renta privada de algo que se constituye a partir de la dinámica de la ciudad como una totalidad y que corresponde, digamos, pues a un bien social, la centralidad urbana. Por no hablar, digamos, de los bienes patrimoniales, de los bienes vinculados a la infraestructura pública, a los parques, etcétera. ¿Por qué, digamos, eso puede privatizarse como ganancias particulares, ¿no? Sí, efectivamente, esto último que mencionas, por supuesto que creo que contribuye a que no se vea a las personas particulares que ocupan esos espacios que están siendo, pues, producto, resultado de esta dinámica de gentrificación como las culpables, sino que se vea
aunque ciertamente algo de culpa tendrán, sino que se vea más bien el panorama completo, la complejidad que encierra, porque creo que en esa medida las soluciones que se propongan serán más filosas, más certeras y podrán ser más efectivas. Pero el problema de la gentrificación, aunque nosotros lo hemos mencionado para el caso de México y específicamente para la Ciudad de México, porque sin duda es la ciudad que más lo sufre en nuestro país, no es exclusivo de México, es un fenómeno que se está viendo en todo el mundo, que se ha visto en España, que se ha visto en Portugal, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, quisiera preguntarte, Vicente, ¿qué soluciones han propuesto a otros países y si alguna de estas, de esto que han estado construyendo, puede ser aplicable para México? Sí, eh, sí, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Por supuesto que es complicado porque pues, hay muchos intereses de por medio y actores pues, muy poderosos, ¿no? Que tienen fuertes capitales que van a estar interesados, digamos, en que no se atienda. Eh, eh, pero digamos, habría por un lado pues, una necesidad de producir vivienda social y que la vivienda social se encuentre también en la centralidad urbana, ¿no? Como sabemos, desde principios de los 2000, sobre todo, hubo una explosión gigantesca, digamos, de producción de vivienda social desde el mercado, ¿no? Canalizándose la demanda, digamos, de Infonavit y de otros fondos solidarios de los trabajadores. Y esta vivienda se construyó en periferias lejanísimas de la ciudad, a tal punto que hay una gran crisis de vivienda deshabitada en esas periferias, digamos, porque pues realmente era imposible habitar tan lejos en espacios, digamos, tan desprovistos de infraestructura, tan desconectados, ¿no? De la ciudad. Habría que pensar también en producir una ciudad más incluyente en el sentido de que los beneficios, los bienes urbanos estén homogéneamente distribuidos en la ciudad, ¿no? En la actualidad, en la Ciudad de México se concentran sobre todo en el centro poniente, ¿no? Centro surponiente, ¿no? Entonces, digamos, como que tendría que invertirse sustantivamente en la infraestructura urbana de otros lugares para pues que la conexión, la accesibilidad sea mucho mejor, la seguridad sea mejor, estén más provistos de parques, de escuelas, de espacios culturales, etcétera, ¿no? Y por otra parte, pues es necesario regular también el mercado, ¿no? Hay muchos países donde hay regulaciones muy importantes en torno a la vivienda. Por ejemplo, en París existe una regulación que establece un precio establece el precio al que se puede vender o alquilar la vivienda y a partir de ahí, digamos, el propietario puede subir hasta un máximo de 20% nada más, pero no lo puede establecer pues a partir de lo que considere. En otras ciudades, en Nueva York, por ejemplo, pues hay unas regulaciones muy restrictivas en relación con Airbnb, ¿no? Eh, no se puede, por ejemplo, poner a la renta una vivienda que no se habita en Airbnb, ¿no? Entonces, digamos, para no meternos como en muchas cuestiones muy particulares, simplemente habría que pensar pues que se tiene que regular tanto lo que tiene que ver con el precio del suelo como en relación con las distintas formas de alquiler, ¿no? Y eso sucede en muchas partes del mundo y en muchas partes, digamos, de lo que se nombra el primer mundo, ¿no? Sí, muchas gracias, Vicente. Esto que mencionas, por supuesto que creo que es muy interesante que sepamos que es un problema con el que la humanidad se está enfrentando y que se están tratando de construir alternativas más o menos radicales que vayan más o menos en contra de esto que ambos concordaron con que era una parte importante del problema que tiene que ver que el hecho de que la vivienda, pues es, a final de cuentas, en una sociedad capitalista, una mercancía.
pero creo que ayuda a ver que se están haciendo cosas. Quisiera preguntarte, Samira, no solamente por las soluciones que tú consideras que pueden ser útiles para el caso mexicano, sino también en el sentido que tú hablabas de que quienes más se ven afectados por la gentrificación, pues son los sectores populares, los sectores trabajadores. Y quisiera preguntarte cómo esto que se está haciendo puede contribuir a elevar el nivel y la calidad de vida, pues, de estos sectores. Al igual que el doctor Vicente, creo que plantear soluciones un poco técnicas cuando en la realidad pues hay muchas relaciones de poder en juego, muchos personajes muy poderosos, pues es un poco difícil. Yo más bien bueno, quería plantear que el principal instrumento para controlar la gentrificación es el control de rentas, poner límites a lo que puede cobrar un propietario al inquilino o a un cliente mediante la venta. Esto pues implica prácticamente sacar a la vivienda de la dinámica del mercado y que pues el gobierno ponga el precio. Estas medidas sí están vigentes en varios países del primer mundo, del norte global, en países ricos, pero por ejemplo también en Buenos Aires, antes de que llegara Milei, también había una medida así, estaban prohibidos los desalojos forzosos, incluso también en la Ciudad de México, después, entre 1942 y el año 2000, en el primer cuadro de la Ciudad de México, en el centro histórico, también estuvo vigente el control de las rentas congeladas. Pero, pues contra esta medida, que sí favoreció en ese momento a los inquilinos, la teoría económica pues ha argumentado que provocó el deterioro de los edificios, que se desincentivó la demanda porque pues evidentemente nadie quiere vivir en una vivienda fea o inservible o que no le sirvan algunas cosas. Y esto, bueno, esto sí se ha comprobado más o menos en el centro de la Ciudad de México y que en parte incluso muchos urbanistas dicen que fue causa del desastre del sismo de 1985 en esa zona. Algunas otras medidas que se aplican en Ámsterdam o en Viena, por ejemplo, es proporcionar muchísima vivienda social y asequible. También en Barcelona, por ejemplo, se prioriza la compra de edificios por la gente que sí vaya a vivir en esos y que no sea susceptible de verse como negocios. Y pues ahora, pues como ya decía el doctor Vicente, pues están muy a la orden del día ponerle reglas a los anfitriones de Airbnb. Pero de todas maneras, creo que muchas de esas medidas son medidas paliativas que pueden ser útiles temporalmente, como ya lo han demostrado pues las rentas congeladas aquí en México, al menos, que fueron útiles en un momento del tiempo, pero que son muy susceptibles de fracasar. Porque pues en el capitalismo, como ya decías tú, Jenny, la vivienda y su localización, dependiendo de los valores sociales de la ciudad, como ya decía el doctor Vicente, también es una mercancía, esa localización. Y por eso, pues yo creo que sí, para solucionar la gentrificación, pues sí se debe pensar en una solución más completa y más global, en una planificación urbana más centralizada, en donde el gasto social no se concentre en unas colonias, sino que se haga
progresivo, que se gaste más en las colonias que más lo necesitan y que se tome en cuenta la vivienda con todos sus servicios, con todos los servicios de la gente, a parques, a escuelas, que se tome en cuenta también la accesibilidad al empleo, haya empleos bien remunerados, porque de cualquier otra forma el capitalismo ha demostrado que tiene la capacidad para renovarse y sobreponerse a todas esas soluciones parciales que hasta ahora las ciudades han diseñado e implementado para limitar la gentrificación. Muchas gracias, Amira. Creo que lo último que tú decías, pues abarca muy bien las posibles alternativas o el sentido más bien de las posibles alternativas que se puedan construir y por supuesto que creo que es importante que este tipo de temas estén constantemente siendo discutidos por los medios de comunicación en programas como este para que la población se informe y pueda tener pues una perspectiva más allá de la cotidianeidad, que pueda tratar de construir una perspectiva completa, lo más completa que se pueda de estos problemas cotidianos. Y en este sentido, por contribuir a esta labor que tratamos de hacer, pues agradezco mucho a Samira Sánchez y a Vicente Moctezuma Mendoza por su tiempo, por sus participaciones, por hacer de este programa algo muy ameno y muy enriquecedor. Y también agradezco a quien nos acompañó en esta emisión de Lo Marginal en el Centro. Que tengan muy buenas noches.